y como emperador del Sacro Imperio es Carlos V, pero nunca ha sido emperador de Alemania. Ya el nombre del pequeño llamaba a los corazones de los castellanos. ¿Cómo reciben, por ejemplo, aquí en Austria, en Hungría o en Bohemia la noticia de que sea un español el que vaya a gobernar en estos territorios? Principado de Cataluña, el único territorio que no ha sido reino. Tenía el imperio español libre de influencia, pero Milán, los Países Bajos, como feudos imperiales, Carlos usaba a su hermano en el Sacro Imperio como casi lugarteniente en su ausencia. Bueno, esto causó una enorme protesta en el Sacro Imperio. Se hablaban de la sucesión española, que lo queremos. Nos desplazamos a la Universidad de Viena para hablar con el catedrático de Historia Moderna, Friedrich Edelmayer. Experto en las figuras de Carlos V y Felipe II. Hoy nos ponemos enfrente de quien lleva más de 30 años estudiando las relaciones históricas entre España y Austria. En definitiva, de la Casa de Habsburgo. Derribará mitos históricos arraigados en la cultura española. ¿El Sacro Imperio Romano no fue germánico? ¿Carlos no le quiso dar el Sacro Imperio a Felipe II? ¿Por qué Carlos, siendo extranjero, le quita la corona de España a su hermano español Fernando? ¿No fue Carlos V de Alemania? Prepárese, porque arrancamos. ¿Por qué este imperio nunca ha sido germánico? Lo que veo mucho por aquí me parece muy interesante recorriendo ya Viena, que ya llevo 5 días recorriendo Viena. Me parece muy interesante ver el símbolo imperial todo el rato del águila bicéfala. Sí. Se luce sin ningún problema, están en casi todas las calles, podríamos decir. ¿Qué importancia ha tenido el águila para Austria? Porque está en todas partes, esa águila bicéfala. Sí, pero es el águila del Sacro Imperio. No es el águila de la Casa de Austria. Lo que el águila lleva dentro son los escudos de todos los reinos de los Austrias y reinos, territorios, etc. ¿Y cómo era esa conexión esa relación entre Fernando I y Carlos? ¿Cómo era esa relación? Porque claro, la frontera, muchas veces desde España no tenemos en cuenta esa frontera oriental del imperio, de lo que sucedió, ese asedio de Viena, no pensamos mucho en esa parte, el desastre de Moax, como has dicho, muchas veces no pensamos en eso. ¿Cómo tuvieron que reaccionar? ¿Cómo era la relación entre ambos? Bueno, en un inicio, como ya he dicho, la relación era muy mala. Después, cuando recibió algunos territorios, Fernando, la relación mejoraba y después empezaba a mejorar, sobre todo por causa de la reforma protestante. La gente del Sacro Imperio quería que Carlos estaría en el Sacro Imperio, pero lo mismo querían, por ejemplo, los castellanos y aragoneses, y así Carlos no podía estar en dos lugares. Por eso ya en los años 20 Carlos usaba a su hermano en el Sacro Imperio como casi lugarteniente en su ausencia. Y cuando el Papa había coronado a Carlos en Bolonia en 1530 como emperador, Carlos V, el emperador siempre podía pedir a los príncipes electores, por causa de sus muchas obligaciones,
que podían elegir un rey de romanos que tenía que ayudar al emperador en su ausencia. Y como en los años 30, por ejemplo, Carlos estaba casi nunca en el Sacro Imperio, el rey de romanos, que fue Fernando a partir de 1531, el rey de los romanos, empezaba a tener siempre más peso en el Sacro Romano Imperio. Y se notaba al inicio, tanto Carlos como Fernando estaban más o menos interesados en las quejas de Martín Lutero. Pero paso a paso esto cambiaba. Carlos, que había sido coronado como emperador por parte del Papa, pensaba cada vez más que tenía que defender la cristiandad contra estos, entre comillas, herejes, los protestantes. Mientras Fernando, que estaba en el imperio, siempre conocía mucho mejor la situación, tenía contactos con los príncipes imperiales protestantes, también mucho más contactos que Carlos V, y así se puede notar que no solamente el peso de Fernando aumentaba, sino también que las relaciones entre los dos hermanos se enfriaron un poquito. Esto paso a paso. Carlos pensaba por fin que los herejes, entre comillas, solo hay que hacerles una batalla no ideológica o teológica, sino militar. Y esto causó la guerra contra la Liga Protestante de Esmalcalda. En esta guerra ganó Carlos, como se sabe, a el famoso cuadro de Tiziano, Carlos en el caballo. Y Carlos pensaba que ahora podría solucionar el asunto religioso con mano dura. Esto no consiguió de ninguna manera, y pensaba, bueno, aunque el rey de romanos, mi hermano, tendrá que suceder a mí, yo podría cambiar esto y voy a proponer a mi hijo Felipe, más tarde Felipe II de las Españas, como futuro rey de romanos. Y solamente después de su muerte, su primo Maximiliano II, el hijo de Fernando I, podría suceder. Bueno, esto causó una enorme protesta en el Sacro Imperio. Se hablaban de la sucesión española, que lo queremos, y Fernando y Maximiliano, su hijo, firmaron en un principio un tratado familiar con Felipe II y Carlos V, donde iba a suceder lo que he dicho, pues después de Fernando, Felipe II y después Maximiliano II. Pero cuando Carlos V había muerto, ya nadie hablaba de Felipe. Y después había otros problemas porque Carlos, con su intransigencia contra los protestantes, incluso contra protestantes que le habían ayudado, por ejemplo, en la batalla de Mühlberg, porque no todos protestantes formaron un partido unido, incluso se empezaba a pelear con algunos protestantes que le habían ayudado con el duque de Sajonia, que es uno de los electores. Esto ha sido mala idea, así que Fernando ganaba más terreno y en
1552, incluso Carlos tenía que huirse de Baviera, donde estaba, hacía Carintia en los territorios de su hermano, mientras Fernando negociaba con los príncipes protestantes. Había negociaciones, por ejemplo, en la ciudad de Linz, en Alta Austria, y también en la ciudad de Passau, en la frontera hoy día entre Austria y Alemania, y negociaron Fernando con los protestantes una posible paz religiosa. Y en la Dieta Imperial de Augsburgo de 1555, de verdad negociaron esta paz, la famosa paz religiosa de Augsburgo, y Carlos no quería firmar esta paz. Pero en la Dieta Imperial se publicaba en su nombre, aunque Carlos quería que se publicaría en nombre de Fernando. Se publicaba en el nombre de Carlos V, y por eso después él dijo, no quiero más, y empezaba a dejar todos sus reinos y el Sacro Imperio para su hermano. Y no para su hijo. Porque era imposible, porque era todavía una monarquía, o siempre una monarquía electiva, y los príncipes electores, los 7 príncipes electores, nunca hubieran elegido a su hijo. Elegido a su hijo. Y bueno, el resto está conocido. Carlos se retira por fin desde los Países Bajos hasta Yuste, donde muere. Y es una cosa muy curiosa. Después de la muerte del emperador en Yuste, la Inquisición se interesaba para él porque en su séquito había supuestamente algunos protestantes. Así que, supuestamente. Así que al personaje que siempre había defendido la Iglesia de Roma, empezaba a investigar la Inquisición, mientras a Fernando, que siempre o casi siempre ha negociado con los protestantes, él murió sin ningún problema. Sí, sí. Es muy curioso. Me gusta mucho esta parte porque en España muchas veces se dice que Carlos V le dio a Felipe II los lugares que más quería, es decir, le dio España, le dio América, le dio Flandes, le dio Italia, pero no le llegó a dar lo que es la parte de Austria, el imperio, bueno, el Sacro Imperio, no se la llegó a dar porque no le quería meter en un berenjenal, en un problema dándole esto, pero realmente esto es falso, es un mito. Esto es uno de los muchos mitos. Lo podemos ver por varias razones. Primero, los territorios, los diferentes reinos de la corona de España son reinos hereditarios. Los territorios de los Países Bajos son feudos del Sacro Imperio, y incluso Felipe II siempre tenía que pedir la infeudación con los Países Bajos. Lo mismo para el Ducado de Milán, que también es un feudo imperial. Así que Felipe II tenía que pedir tanto a Fernando I como después a Maximiliano II, su primo, además su cuñado, porque Maximiliano II estaba casado con la hermana de Felipe II, María de Austria, y después a Rodolfo II, su
no se dice nietos, sino su sobrino, que estaba incluso durante algunos años en la corte de Felipe II, pero siempre tenía que pedirles la infeudación con estos territorios porque eran feudos imperiales. Así que Felipe, de una u otra manera, también era súbdito del emperador. ¿Sí? Sí, del emperador que estaba en ese momento en el Sacro Imperio. Sí, tenía el imperio español libre de influencia, pero Milán, los Países Bajos, como feudos imperiales, dependían todavía del Sacro Imperio. Pero ¿y quiénes defendían esos territorios militarmente? Bueno, hay siempre unas ayudas mutuas, por ejemplo, en las dietas imperiales se decide defender las fronteras del imperio y podemos ver el problema sobre todo con la rebelión de los Países Bajos, porque el emperador siempre quería meterse en el asunto, buscar una paz, etcétera, lo que nunca consiguió, pero lo intentó, ¿no? Y incluso los Países Bajos del norte que por fin se convirtieron en una república. También estos Países Bajos del norte fueron hasta las paces de Westfalia de 1648 oficialmente partes del Sacro Imperio. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hago esta pequeña intervención en el medio del vídeo simplemente para pediros apoyo, para que compartáis el vídeo, le deis a me gusta, lo compartáis, porque son vídeos que realmente requieren mucho esfuerzo, sobre todo los que son grabados fuera de donde estoy viviendo, que estoy viviendo aquí en Bruselas. Requieren muchísimo tiempo el moverme allí, editar el vídeo, grabarlo, preparar la entrevista, documentarme sobre ella, y es algo que hago con toda mi pasión. No recibo beneficios económicos con YouTube, vamos, o sea, no podría vivir de esto, sería imposible. Realmente lo hago porque es una pasión, compartir esa verdad histórica. Yo creo que eso es lo que tiene que motivar Trincheras Ocultas, el encontrar una verdad histórica sin polarizaciones y sin que haya nadie detrás. Eso es lo bueno de Trincheras Ocultas, huir de esas polarizaciones que lamentablemente vivimos en nuestra sociedad, tanto española como europea, y es algo que este proyecto trata de escapar, ¿no? Y llegar a esa verdad y ponerla delante de ustedes, ponerles delante de lo que opinan los expertos, y seguro que con vuestro apoyo conseguiré entrevistar a más historiadores europeos y les hará querer ser entrevistados por mí, ya que verán que estos vídeos tienen un cierto alcance en la comunidad hispana. Por eso os pido apoyo, sobre todo para ver que mi trabajo merece la pena, lo hago sacando el tiempo de donde puedo. Así que solo puedo deciros que muchísimas gracias y os dejo que sigáis disfrutando de este vídeo. Sí, yo creo que esta parte queda muy clara. Por ejemplo, Alfredo Alvar en su libro de los Austrias habla cómo había 10.000 españoles más o menos, no sé en cuánto tiempo decía, en unos 50 años hubo en Hungría, por ejemplo, de los tercios desplegados allí. ¿Qué relaciones históricas podemos encontrar, por ejemplo, en ese periodo entre Austria y España? ¿Había mucho movimiento? ¿Hay algún personaje conocido? Sí, yo he escrito incluso un libro sobre esto. ¿Sí? Es que es así. Por ejemplo, alistaron siempre soldados en el Sacro Imperio. Por ejemplo, en la empresa famosa, empresa contra el Peñón de Vélez de la Gómara, que hasta hoy día está parte de España, en la costa de Marruecos, le conquistaron tropas de todos los territorios de Felipe II, pero también había unas banderas o incluso dos regimientos de soldados del Sacro Imperio bajo el coronel Jacobo Aníbal de Hohenems, o en español le llamaban Alta Ems. Y él
tenía sus territorios imperiales en la parte occidental de la Austria actual y siempre luchaba durante, no sé, por lo menos 20 años con sus tercios bajo para Felipe II. En la conquista del Peñón, por ejemplo, él en su autobiografía explica que casi él solo lo ha hecho y no los generales españoles, pero después ganó también mucho dinero luchando contra los llamados rebeldes en los Países Bajos, bajo el mando de Felipe II. Y así había muchos otros personajes que, que fueron alistados por parte uh, primero de Carlos V, pero esto es normal porque ha sido el emperador, el jefe del imperio, pero también después por parte de Felipe II. Por ejemplo, en la empresa de Portugal de 1580-81 hay muchos soldados del Sacro Imperio que lucharon contra el prior de Prato, Don Antonio, y estuvieron durante unos meses, esto es una anécdota, estuvieron durante unos meses en el puerto de Santa María esperando, en Andalucía, esperando a ser usados en Portugal. Y el contador mayor del ejército en el puerto de Santa María les quitaba vino, mezclando el vino con agua. Y así se rebelaron porque querían más vino y no una mezcla de vino y agua. Y él escribió a Felipe II, bueno, antes de perder el reino de Portugal, he pensado que es mejor perder algo de dinero y darles más vida. Y de anécdotas como estas, ¿cuántas te has encontrado? Muchísimas, imagino, en los archivos. Sí, claro, claro, claro. Pero, por ejemplo, sobre todo estos señores, yo encontré en el archivo da Torre de Tombo en Lisboa una lista de estos soldados y más que la mitad murió en estas empresas. Pues el nombre procedente del Tirol, por ejemplo, o del sur de la Alemania actual, muerto cerca de Lisboa, etc. No, solamente todos en batallas, nada. Con las enfermedades, con la mala situación sanitaria, etc. Y con un clima que muchos de estos no soportaron, murieron. ¿Sí? Pero por el otro lado, en el, en el en el Tirol, por ejemplo, por entonces bajaba la producción de la plata, porque ya habían producido la plata durante siglos y ahora vino de las Américas la plata de Potosí, por ejemplo, o de plata de México, y esta plata era mucho más barata que la plata tirolesa. Así que muchos de los mineros del Tirol perdieron su trabajo en las minas y estos se alistaron también después de los ejércitos de Felipe II, por ejemplo. Sí, sí, es muy curioso esta parte, la verdad. Hay dos preguntas que me encantaría hacerte, Friedrich. La primera es, ¿qué piensas que abarcaba el Imperio Español? Porque muchas veces se piensa que, por ejemplo, se llega a decir incluso que Austria era parte del Imperio Español, y ya estamos viendo que no, que diferenciamos Sacro Imperio e Imperio Español. Pero que para ti, ¿cuál es tu concepto? Cuando alguien te pregunta qué formaba parte del Imperio Español, ¿qué partes dices que hubo dentro del Imperio Español? Los reinos de Castilla, León, con todas sus dependencias, reino de Granada, reino de
Sevilla, los virreinatos del Nuevo Mundo, el Reino de Navarra, los territorios vascos. Esto es una parte. Y ni esta parte tiene siempre las mismas leyes, ¿sí? Leyes de las Indias no cuentan para Castilla, por ejemplo. Y leyes de Castilla cuentan para el Nuevo Mundo solo si están promulgados otra vez. Después tenemos el problema de la corona de Aragón con sus 7 partes diferentes que tienen diferentes reinos, diferentes leyes y costumbres. Y solamente Felipe V, el primer Borbón, arrasa todos los privilegios, salvo los privilegios de Navarra, y construye las provincias que conocemos más o menos como entidades hasta hoy día, ¿sí? Esto es una parte de las peleas de Cataluña contra el resto de España, diciendo que tenían más derecho, que ha sido una tontería, porque todos los territorios de la corona de Aragón tenían más derechos que hoy día. Sí, pero los otros territorios nunca se han sublevado tantas veces como Cataluña, ya con la guerra del Segador y otras cosas, ¿no? Pero pasaron a depender de Francia, ¿no? En ese momento. Sí, se habían entregado incluso al rey de Francia. Bueno, en Francia sería hoy día peor. Lo podemos ver con Córcega, que todavía está luchando para su lengua, etcétera. Lo que en España... ¿A ti no te la independencia de Cataluña históricamente, qué te parece? ¿Te parece que tiene sentido lo que reclaman o no? ¿Y por qué no damos la independencia al Reino de Mallorca o a Valencia? Todos tienen los mismos derechos históricos. Es que esto es una tontería, argumentar 300 años o más que 300 años más tarde en favor de algunos derechos históricos. Claro, históricamente todo Hispanoamérica es parte de la corona de Castilla. Podemos meter ahora México Claro. No, o Venezuela. Está, porque otra cosa, por ejemplo, eso mismo hablando de la frontera oriental, ¿no? de Europa. En ese siglo XVI, ¿qué países actuales de lo que ahora mismo hablamos países en ese momento no podríamos encontrar? Polonia, Austria, Hungría. ¿Estaba, por ejemplo, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia? ¿Eso existía en el siglo XVI? ¿O... No, pues esto es un poquito más complicado. La República Checa de hoy día es más o menos la corona de Bohemia.